y su especialización de cuidado de enfermería al paciente con cáncer y su familia, les da la bienvenida al conversatorio Hablemos de cáncer de próstata. Cuidarse también es cuestión masculina. Hoy, 11 de junio, nos unimos a la celebración del Día Mundial contra el Cáncer de Próstata. Mediante este evento, pretendemos que comprendamos de la enfermedad, que reflexionemos frente al cuidado y el autocuidado y las acciones de salud que desde las diferentes disciplinas se pueden implementar. Agradecemos a nuestros ponentes y participantes por haber aceptado nuestra invitación. Asimismo, el liderazgo de la profesora Sandra Isabel Soto, coordinadora de la especialización de cuidado de enfermería al paciente con cáncer y su familia, por hacer posible este evento. Igualmente a todo el equipo de UDA Arroba, el de la Oficina de Extensión de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia, por su apoyo constante. Como ustedes se pueden dar cuenta, este encuentro está siendo grabado y posteriormente será compartido por medios universitarios y solo con fines académicos. Si tiene alguna pregunta, agradecemos compartirla en el chat y al finalizar cada conferencia tendremos un espacio para abordarlas. A continuación, comenzamos entonces nuestro conversatorio titulado Vivir con cáncer de próstata, una experiencia de un paciente. Nuestro paciente es el señor Jesús Alberto Miranda Avendaño. Él es operador de planta de tratamiento de agua potable, es técnico profesional, trabaja en San Pedro de los Milagros y tuvo un proceso con cáncer de próstata. La persona que le va a hacer la entrevista y que hagamos el conversatorio es la profesora del área de salud sexual y reproductiva de la Facultad de Enfermería, magíster Diana Milena Cano Arango. A Diana Milena y a Jesús Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos, por compartir su experiencia y tienen toda nuestra atención. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera. Buenos días a don Jesús Alberto. Muchas gracias por estar acá acompañándonos, por prestar parte de su tiempo para la comunidad y para la Facultad de Enfermería. Un saludo pues también muy especial a todo el público. Entonces vamos a hablar un ratico con don Jesús. Le voy a hacer, digamos que 4 preguntas orientadoras a don Jesús eh, y que él nos vaya contando entonces acerca de su experiencia con el cáncer de próstata. Don Jesús, entonces primero pues si quiere usted se presenta, nos cuenta qué hace, cuántos años tiene y apenas nos haga esa presentación, entonces yo quería preguntarle si antes del proceso de diagnóstico de cáncer de próstata usted conocía esta patología, qué conocía de ella, cómo se cuidaba. Bueno, Entonces, primero que bienvenido. buenos días, muchas gracias por darme la oportunidad también. Siempre lo socializo con el mayor de los gustos, porque sé que muchas personas no son tan abiertas al tema que se debe de tener. Y muchas gracias y estoy dispuesto. Mi nombre es Jesús Alberto Miranda Avendaño, como tú lo dijiste, estaba en San Pedro de los Milagros, mi edad son 59 años. Tengo una familia compuesta por mi señora y 2 hijas, el cual ha sido un apoyo fundamental en todos estos procesos y en toda la vida, porque la verdad es que la compañía de pareja es muy importante en cualquier proceso de la vida. Ya adentrando a lo que tú me preguntas, no, mi papá tuvo una cirugía de próstata, pero fue de limpieza. Uno siempre estuvo dispuesto. Yo desde los 40 años me hacía los exámenes de rutina, siempre fueron excelentes. Cuando cumplí los 50 ya fue el regalito que ya me subió el antígeno, entonces me subió a 6.24, 6.27. No tuve ningún síntoma que me dijera pues que estaba sufriendo, exceptuando cuando tenía erecciones, que estaba con la señora, las erecciones de pronto a otro se me caía y volvía y retomaba. Según me dijo el urólogo, en algún momento ese podía haber sido uno de los síntomas, pero
orinaba bien, todo muy bien. ¿Qué más le digo? Siempre he estado dispuesto. Más o menos a los 51 años me operaron. Y ya no sé qué más sigue, o sea, de tus preguntas y te las voy contestando. Sí, muchas gracias, don Jesús Alberto. Dentro de esos exámenes que usted nos cuenta que se hacía eh, previo pues al diagnóstico, ¿qué exámenes le hacían o cada cuánto? Bueno, los exámenes que me hacían era de antígeno, por lo general me daban por ahí 1.5, bueno, todo estaba dentro del margen. Me hicieron tres tactos rectales, en los cuales se diagnosticaba que la próstata estaba de muy buen tamaño, que no sabían pues qué estaba pasando al respecto, hasta que llegamos al punto de que se hizo todos los exámenes pertinentes al respecto, y como te digo, con ese 6.24 se determinó que tenía cáncer de próstata. Se hizo una, ¿cómo se llama? Gamografía, ¿es qué es? Para ver si de pronto ya me había llegado a Gamografía. los, si ya me había de pronto llegado a los huesos, que según entiendo, cuando uno tiene cáncer, el primer foco donde llegan a uno es a los huesos. Y no, estaba el proceso bien. Entonces ya entramos a lo de buscar las órdenes para la cirugía. Bueno, También me dijeron en su momento que habían varias opciones, que había radioterapia o quimioterapia o cirugía, y yo opté por la cirugía. De una, pues sin pensarlo, opté por la cirugía. Creo que hay que cortar el mal de raíz, y así se hizo gracias al Señor de los Milagros y a los médicos que fueron muy eficientes. bueno, muchas gracias. Entonces usted nos cuenta, retomando, que dentro de esos exámenes de tamizaje estuvo lo que fue el tacto rectal y el antígeno de próstata, ¿cierto? Y que de esa Correcto. manera fue donde ya se hizo como la sospecha del cáncer de próstata. Ujú. Em, ¿Cómo fue ese proceso de diagnóstico después de que le notaron alterado ese examen de el antígeno de próstata? De ahí que siguió, de una vez con ese antígeno, ¿le mandaron la gamografía o cómo fue ese proceso diagnóstico? También Correcto. para mirar si hubo barreras. O qué otros exámenes después de ese antígeno de próstata le mandaron. No, o sea, la camografía, que fue la que eh, ya pues me dijeron, y ya con esos exámenes pasé a hablar con los médicos pertinentes, eh, en una institución pues en Medellín, en los cuales me recibieron y me dijeron de que tenía cáncer de próstata. A ver, de pronto, si de pronto te entiendo, ¿cómo asimilé yo? Yo siempre he sido una persona de mucha fe y mucha tranquilidad. Yo creo que Dios le da las pautas a uno, ¿sí? Que eso le digo de pronto a las personas. Primero que todo, mucha tranquilidad, porque tú sabes de que si se intranquiliza uno es darle más comida a esa fierita que tenemos, ¿correcto? Me tranquilicé, fui donde el médico, algunos lo tratan a uno bien, otros no tan bien, pero bueno, el caso es que llegué al Pablo Tobón Uribe, valga la redundancia de pronto, unos médicos allá me dijeron en qué consistía ya la enfermedad, cómo era la cirugía, en fin, todas esas cosas, y se optó por la cirugía, el cual me operó un urólogo oncólogo, el doctor José Jaime Correa, y doy fe de que esto lo he socializado a las personas que tengan cáncer de próstata, o sea, es tranquilizarse, en compartir en familia. El proceso no es fácil, pero también hay que ponerle mucha fe, y la ciencia ha avanzado demasiado. Yo te digo que en un porcentaje te voy a hablar de que quedé por ahí en un 90-95% excelente.
Qué bien, don Alberto. Entonces, parte de ese proceso diagnóstico fue la gamografía y luego ya se pasó al proceso de tratamiento que usted nos cuenta, que fue la cirugía, ¿cierto? ¿Cuánto Correcto. tiempo pasó desde que le hicieron el diagnóstico hasta la cirugía? ¿Cuánto tiempo más o menos? Aproximadamente por Ujú. ahí unos 8 meses, un año, porque en ese entonces tuve que poner tutela para la cirugía. Tú sabes que hay ocasiones que se ponen difíciles. Eh, Fueron por ahí 6, 7 meses muy duros, pues, o sea, volteando pues con eso, hasta que se llegó el momento de la cirugía. Tratando siempre de guardar la calma. No es fácil esa cuestión, no es fácil eso, pero Ujú. vuelvo y le repito a los pacientes, a las personas, mucha fe en Dios y bueno, y aquí Y vamos es, pues con eso. y eso ha sido lo que también pues le ha fortalecido y le ha llevado a tomar con calma el tratamiento y el diagnóstico inicial. Aparte de la cirugía, ¿a qué otros tratamientos se ha sometido? Quimioterapia, radioterapia. Cuéntenos un poquito Bueno, de eso, por favor, cómo fue ese proceso. bueno, cuando se hizo la cirugía, inmediatamente el doctor me dijo pues que había que hacer unos exámenes, no recuerdo en este momento el nombre, ¿cómo es que llama? O sea, llevar las muestras al laboratorio, ¿cómo llama ese proceso? Cuando ¿Le se lleva hicieron biopsias? sí, de la biopsia, de ver el resultado, cómo, pues, o sea, cómo estaba, que entonces me sacaron unos ganglios, le pregunto al médico en su momento, doctor, ¿y qué me impide o cuál es el objetivo de los ganglios, ¿no? Para saber si de pronto ya había tocado otras partes. Los ganglios salieron totalmente limpios. Me dijo el doctor que tomé el antígeno como a los 2 meses, después de la cirugía, 3 meses, algo así, y el resultado que dio del antígeno fue 0.002, o sea, demasiado bajito. Entonces el médico me dijo, no hay ningún inconveniente. Eh, Quedaste 1A, pero no te vas a asustar de pronto porque hay que hacerte un seguimiento con esto. No te vas a asustar de pronto porque en algún momento de pronto, si nos queda alguna cosita por ahí, tenemos que hacer una radio en algún momento, de aquí a 5 años, ¿correcto? Constantemente me hice los exámenes primero que todo cada 3 meses, después cada 6 meses y después cada año. Resulta que ya en el cuarto año se me estaba subiendo el antígeno de nuevo. Entonces el médico me dijo que se me estaba subiendo a 0.14, 0.17, después me dio 0.24. Entonces el médico me dijo que en 0.2 había que hacer una radioterapia para totalmente borrar ese animalito, pues me dijo él. Se hizo una radioterapia en la Clínica de las Américas, me fue muy bien. En estos momentos el antígeno me está dando 0.7, o sea que dice el médico que vamos súper bien. A los pacientes de próstata y los que se han operado también les doy esa recomendación de que no es para uno dormirse, sino seguir atento. No es pensando en la enfermedad en sí, sino estar atento por cualquier cambio que se haga para hacer las correcciones necesarias. Muchas gracias. ¿Y cuántas sesiones de radioterapia tuvo? ¿Cómo le Fueron, fue con esa radioterapia? ¿Si hubo algún cuidado especial que, que tuvo que tener con su piel o con cualquier otra parte eh, donde se estuviera irradiando? bueno, fueron 38 sesiones de radioterapia. Los cuidados en la alimentación, porque tú sabes que es en la pelvis, entonces uno debe estar más bien con el estómago algo vacío, las comidas con poca grasa, bueno, de todas maneras, cosas que le gustan a uno, pues mucha fruta, mucha fruta, mucha fruta, y me fue muy bien, como te digo. La piel sí se me quemó un poquito, pero para eso hay hoy por hoy muchas cremas, en fin, que inclusive los mismos médicos le dicen a uno, Lubriden para uno ir asentando la piel. Pues no estoy haciendo promoción, sino pues sí, Publicidad. publicidad. Y bueno, otras pomaditas ahí, y bien, todo bien en ese aspecto.
Entonces usted fue muy juicioso con esa alimentación y con el cuidado de la piel, Correcto, según pues correcto. lo que me cuenta. No, sí, así, así. Ujú. Me devuelvo un poco al proceso quirúrgico. En el proceso quirúrgico me gustaría que ampliara un poco de pronto cuántos días de hospitalización fueron, o sea, qué le trajo, qué fue lo más incómodo de ese proceso quirúrgico, como si hubo pues una explicación suficiente del mismo. Y cómo lo resolvió después, ¿cierto? Cómo fue recuperando como también la función fisiológica de lo que es el orinar, del inicio de las relaciones sexuales, toda esa parte me gustaría como en la recuperación del proceso quirúrgico, ¿cómo le fue? Bueno, la cirugía, inclusive me la hicieron exactamente el día que murió Margaret Thatcher, que recuerdo mucho eso, que los médicos están hablando ese mismo día fue, 8 de abril creo que fue exactamente. Y la hicieron, salí de cirugía por ahí como a las 4 o 5 horas, ¿sí? Estaba, pues, o sea, estaba en recuperación, ahí fue donde yo ya desperté, en recuperación como a las 5 horas, desperté, como es algo diferente, pues yo salí con muchas ganas como de ir al baño, pues, y la niña me dijo que no me podía dejar ir al baño, que era una cosa pues imposible. Yo le dije no, que necesitaba, porque como uno siempre ha sido un poquito pulcro en muchas cosas, me dijo no, ya me decía haga lo que quiera ahí en la camilla que yo limpio. Y fui al baño y no, lo que tenía era muchos gases. Cuando me paré mareado, pues cierto, ella sí me dijo no le vaya a decir al doctor esto, pues porque mejor dicho me mata. Yo le dije no, siempre, o sea, siempre me ha ayudado mucho de que mucha fe en Dios y he tratado de ser muy fuerte, pues, ¿cierto? Fueron 20, tuve una sonda para un drenaje y tuve la sonda pues que va en el pene, la tuve por 23 días, siempre tratando de no hacer mucho esfuerzo. El primer día de la cirugía, o sea, al día siguiente que me fui a bañar, fue de los días más duros y más sensibles de mi vida porque no era capaz de hacer nada. Mi señora tuvo hasta que limpiarme, pues. Eso me pareció pues muy duro y aprender a querer más la persona que está al pie de uno, a pesar de que siempre la he querido. Sandra sabe que es un punto de apoyo para mí. Y ya los días siguientes fue mucho cuidado, mucha fruta, comidas muy suaves e inclusive tuve por ahí un percance. Pero lo de las comidas suaves fue después de lo que le voy a contar. El médico me dice, haga su vida normal, a pesar de que tú sabes de que pues, es una persona súper especial, uno no se las sabe todas o no acata todas esas cosas. Resulta que yo a los 2 o 3 días, mi comida normal, entre comillas, arrocito, cositas, pues. Y resulta que para parar del cuerpo era muy duro, ¿cierto? Era duro. Y resulta que el pene se me puso pues como, no, pregúntale a Sandra cómo, que yo la llamé a ella a la casa, a la doctora Sandra, y le dije, Sandra, me pasa esto, estoy en medio. Entonces ella me dijo, no, no crea, no crea pues que esto le va a quedar así, esto vea, lo que pasa es que pasa esto. Entonces ella me dijo que comiera ya más suave, entonces más fruticas, ¿cierto? Comidas más livianas. Y ese fue como el día más difícil que yo vi pues en todo el proceso, ¿cierto? Que eso me puso demasiado grande, el dolor era intenso y para orinarse iba, pues, o sea, salía por encima de la sonda y tú sabes que era que eso como está con esa sonda ardía mucho, ¿cierto? Pero vuelvo y te digo, gracias a Dios tuve a Sandra ahí al lado y no tuve necesidad de ir donde el médico en su momento y después le comenté, me dijo, ah, no, es muy buena que le hagan eso. A los 23 días ya me quitaron la sonda, no, ¿qué le digo? En ese proceso me llama el médico y me dice como a los 3 días que necesitaba hablar conmigo, 4 días, que lo de la biopsia había salido muy bien, que no necesitaba pues, la radio y todas las cosas, pero fue que me llamó que tenía que ir a darme esa noticia. Siempre fue uno muy asustado, ¿cierto? ¿Qué más iba a pasar ya? A los 23 días se me quitaron ya la sonda, que uno piensa que es una cosa de locos, pues cierto, ¿cómo van a quitar esto? Resulta que dentro de la sonda va un baloncito, ese baloncito es inflable
en la sonda tiene un taponcito, desinflan ese baloncito y sale la sonda normal y ahí mismo uno queda derecho orinándose, ¿cierto? Pero ya son procesos que ya Sandra me había explicado, los médicos, yo he sido muy inquieto en preguntar esas cosas y bueno, ya fue de pañales. Ese es otro proceso durito. Fue de pañales. El médico, por ejemplo, todo lo que el médico me dijo, pues como fue muy asertivo en el sentido de que me decía, ve, mientras que el cuerpo vaya recobrando memoria, cualquier movimiento que vos hagas te vas, te va a goterear. Y así fue. Entonces yo me ponía pañales y por ahí como a los 8 días, o sea, así hay que hacer el ejercicio de retener. Eso es sentarse uno en el baño, algunas veces parado, otras veces sentado, tratar de retener. No es fácil eso, pero va uno con ese proceso. Yo, entonces, como te digo, e inclusive ya va a ser 8 años que me operaron, ya hace más de 8 años que me operaron, y hay movimientos que no hago y gotereo. Y vuelvo a hago el otro movimiento siguiente y listo. O sea, no sé si es que va en la mente de uno o es que en realidad todo eso es así. Por ahí como a los 9 días yo ya retenía totalmente y yo me sentía un rey, ¿cierto? No, vea, mija, que yo estoy bien, no necesito pañales. Recordar lo que dijo el médico. Y resulta que yo me iba a sentar de una forma, ahí mismo gotereaba y me orinaba. Pero todo salió muy, estuve por ahí de pañales, por ahí como 2 meses y medio más o menos. Ya después fui utilizando protectores de las que utilizan ustedes las damas. Y que por ahí tipo 4 meses yo ya estaba ya uno a, pues en ese aspecto. Pues uno va, como les digo, con lo que pasa ahora por los momentos, pero eso es esporádico, ¿cierto? La cuestión sexual, como uno le dicen, el aspecto sexual, como uno le dicen, de hay un, que hay un 90% que uno quede bien, o un 10% de que no. Yo sí me quedé entonces yo le decía al médico muchas veces, doctor, vea, yo ya tengo movimiento, ya yo tengo como erecciones, por ahí como a los 4 o 5 meses, y me dice, Alberto, debe ser cañero, que eso no es así. Y yo, doctor, seguro, y me dice, seguro, no, y no, y verdad. Y no era así, él tenía razón en lo que estaba diciendo, pero uno se ilusiona, uno se cierra. Exactamente, vine a tener mi primera erección al año completico. Y para cómo de mal es un Viernes Santo, por eso recuerdo yo eso. Entonces que llega No se mi señor, podía. no se podía, y mi señora dice, no, esto hay que aprovecharlo como sea, como sea. Y bueno, ahí lo tuve y ya empecé. En ese aspecto no queda uno totalmente bien, hay que reconocerlo, es esporádico. Yo sé de que eso va, en la mente de uno. Y yo trato de hacerlo, pero de todas maneras, yo creo que de pronto en lo mío ya, y lo reconozco, que de pronto puede ser más mental que fisiológico, porque yo fisiológicamente, yo sé que estoy muy bien. Sí, es eso. Ahí escuché que hay una doctora que es sexóloga, de pronto a ella la busco estos días con Sandra, a ver, para que me dé unas pautas, a ver. Qué bien, muchas gracias por compartirnos muy completa su experiencia, don Alberto. Ya entonces estaríamos haciendo el cierre con una última pregunta y es, ¿qué enseñanzas para su vida le ha traído este proceso? Dicen que las enfermedades vienen para que uno aprenda, ¿cierto? Por ahí hay muchas teorías que hablan sobre esto. Entonces quería saber para qué le llegó esta experiencia a usted a su vida, qué aprendió de ella. Tantas cosas, mujer, pero tantas. Primero que todo, yo soy una persona que Sandra lo puede decir, que yo soy una persona que yo comparto lo que sea. Y cuando me pasó esto, compartí con todos los amigos, compañeros, y más de uno se hicieron el examen de próstata, en fin, ¿cierto? Me preguntan, me llaman, me dicen, y tuve un operador de planta de otro municipio, tuvo el mismo problema mío y lo asesoré. Y otro compañero de estudio tuvo el mismo problema y lo asesoré. Te voy a decir estas palabras que me dijo él. Aparte que fuimos compañeros de estudio, fuimos amigos jugando baloncesto, y me dice, Alberto, yo estoy aquí bien por usted. Yo estoy bien aquí por usted.
porque yo con él, por ejemplo, cuando se dio cuenta de eso, empezó a compartir conmigo todo lo que él sentía. Yo le decía, ve, hace esto, hace aquello. Se me fue muy bien en la cirugía, excelente, ¿cierto? Le digo, muy bien, entonces yo he tratado de compartir eso con las personas, sí, compartirlo, no hacerme de la vista gorda o que yo, no. Y la otra, aprendí a querer un poquito más a mi mujer, porque es que en verdad uno tener una compañía que lo entienda en esos momentos no es fácil. Fíjate, por ejemplo, una persona un año sin tener nada de nada y al pie de uno. Correcto, es valorar todos esos aspectos. ¿Sí? Lo otro, conocí unos médicos, pues te digo, el doctor Correa, en el cual lo unos médicos, excelente. Y también me han llamado muchas veces, me dicen, Alberto, hable con fulano de tal, comparte esa experiencia, y yo les digo, ¿sí me entiendes? Es compartir eso, mujer. Ay, bueno, yo no he parado de agradecerle a don Jesús Alberto, pues por su apertura, porque con su actitud también está haciendo testimonio de que se puede superar muchas dificultades físicas que se presenten en la vida, por ser apoyo para otros. Entonces, su experiencia ha servido para apoyar a otros, para enseñar a otros, hasta para ampliar su círculo social dentro de esta experiencia, porque también nos ha contado que la actitud suya ante la vida es lo que también le ayudó a asumir este proceso y valorar algo muy importante que usted mencionaba al final, y es valorar la vida y valorar a las personas que se tienen alrededor. Entonces, no sé si de pronto alguien quiera hacerle una pregunta adicional a don Jesús Alberto. Yo Profe veo Diana, acá. hay una pregunta de Hernán Villa, listo, que es también para complementar. Buenos días para todos y todas. Gracias a don Alberto por compartir. Nos unimos también como el agradecimiento de nuestros panelistas. Tengo una pregunta. Según le entendí, el antígeno estaba alto, 6.2, pero al mismo tiempo en el examen rectal la próstata estaba pequeña. Entonces, ¿qué fue lo Sí. que lo hizo sospechar del cáncer? Si se considera que el examen más determinante. A ver, no le escuché al final, no le escuché al final. Si quieres, Chayana, se la repito porque se te cortó un poquito Listo. la conexión. Don Alberto, el señor Hernán pregunta que según entendió el antígeno estaba alto en 6.2, pero al mismo tiempo en el examen rectal la próstata estaba pequeña. Entonces, ¿qué fue lo que hizo sospechar del cáncer si se considera que el examen más determinante es el del tacto rectal? Esa es la pregunta que hace el señor Hernán Villa. Bueno, ya en estos ¿qué? Momentos, lógico que ya son 7, 8 años, ya la ciencia ha avanzado de una forma más técnica. En su momento casi que se dio ya fue con el parte médico, ¿cierto? Donde te digan, vea, esto es mejor hacerlo esto así, ¿cierto? Correcto, por eso. O sea, se determinó casi que por todo un parte médico, correcto. Vuelvo y le digo, había sospechas de que de pronto el cáncer ya hoy es peso. El cáncer que se decía en su momento, hubo otro examen, pero en este momento se me escapa, mujer, otro examen que me hicieron, pero se me escapa, aquí se me escapa que tengo, que ya pues donde se determinó el cáncer, se me escapa ese examen que me hicieron, ¿cierto? Y que el médico ahí dijo, tenés cáncer, ¿sí? A ver, ustedes que de pronto manejan eso, hay un examen donde le dice a uno el cáncer es 3,4, 4,3. A ver, ¿qué examen es ese? Bueno, la idea es que ahorita con el doctor Maicos y con la otra compañera que van a ampliar el tema, entonces Ujú, se le pueda también como ampliar la respuesta al señor Hernán, ¿sí? ujú. Porque hay unos
medios que son de tamizaje, como de sospecha Es un del tamizaje, cáncer, y algo otros así, que sí. son de diagnóstico. Entonces, Ujú. esta parte ya la vamos a mirar más adelante. Sí, pero sí hubo un examen allá, o sea, aquí estoy recordando desde ahorita que me preguntaste de la mamografía, yo sé que en ese intermedio o algo, o un examen, lo que no recuerdo es el nombre de ese examen, ¿sí me entiendes? Bueno, Ya, perdón, sí hubo un examen, sí, lo de la biopsia, ¿sí? le hicieron una Que biopsia y ella fue la que determinó el por el estadio récord, del cáncer. Ujú. y se me había escapado ese datico. Para mí, lo más bravo que hay, entre comillas, es la biopsia, y más que la cirugía. Sí, porque eso sí, no le dicen, no, por ejemplo, así, esa pregunta me hizo recordar, entonces en la biopsia que me hicieron por allá en el poblado, y ese es un punto muy importante para lo que voy a decir. Resulta que me hicieron esa biopsia y me dice la niña, después de que terminé la biopsia, me dice, ¿va a ir al baño? Y yo, no, yo estoy bien. No va a ir al baño. Y yo, no, yo estoy bien. Vea, yo no puedo dejarlo ir de aquí hasta que usted no vaya al baño. Y yo, pues, bueno, usted para irme rapidito, me fui al baño. Mujer, todos, cuando me senté en la taza, prácticamente haga como si una dama estuviera menstruando. A mí me dio tan duro eso, oiga, pero era cierto. Resulta que el médico me había mandado en la biopsia cuatro punticos y resulta que allá me tomaron 11. Entonces el médico decía, porque te tomaron esas 11, donde te tomen las cuatro, pues las cuatro muestras no nos damos cuenta. Con las 11 nos damos cuenta. ¿Sí me entiende? Ese punto muy importante y siquiera que me hicieron recordar. Y cuando me senté, nadie me había dicho pues que fuera así tan fuerte. ¿Entiende? Y ya, sí, ese era un punto muy importante y siquiera que me hicieron recordar. La biopsia. Mire que en Ahí esta es. parte usted también está haciendo apoyo para personas que estén de pronto hasta en el proceso diagnóstico y Ujú, que se den cuenta que es importante hacerse todos esos exámenes. Acá hay ujú. otras dos intervenciones. Preguntan qué le recomienda a una persona que acaban de dar el diagnóstico, que le acaban de dar el diagnóstico esta semana. Y bueno, si quiere nos responde esa y hay otra más. No, primero que todo, fortalecerse primero que todo en Dios. Ya en el santo que ellos piensen, para mí fue el Señor de los Milagros acá en San Pedro. Y la otra, que la ciencia, ustedes como profesionales han avanzado mucho. La ciencia ha avanzado demasiado. En la salud, pues muchos. Los médicos, los profesionales, uno va en todo sentido. Entonces, uno tiene que tener un parte de tranquilidad en ese aspecto. Entonces, si hay la tranquilidad en ese aspecto exterior, uno tiene que tenerla también interiormente y seguro que le va a ir bien. Muchas gracias. Entonces, Mm, fortalecernos interiormente. Y la correcto. última, para dar continuidad entonces al evento, es que lo motivó a tomar la decisión de operarse y no seguir otro tratamiento. A ver, resulta, acontece que en eso sí fui muy claro cuando yo me senté, vuelvo y le digo, he sido un bendecido de Dios, que me dio esos profesionales al lado y me senté con los médicos al lado y les pregunté y les hacía cuantas preguntas se me ocurría y les dije, bueno, y si yo, pues ahí ya empiezo a jugar algo que es vanidad también, uno también tiene que mirar eso. Yo le decía al médico, bueno, ¿y si me hago la radioterapia qué? Y me dice, no, bien, seguís con tus erecciones normales y todas esas cosas. Resulta, Alberto, que si te haces la radio, de pronto va y sigue por otro lado, entonces mañana hay que hacerte la radio en otro lado y así sucesivamente, que es una posibilidad. Vuelvo y le digo, la ciencia ha avanzado mucho, de pronto ya ahora ya la radio puede ser más puntual, bueno, pero en ese momento yo pregunté eso. Dije yo, no, doctor, de una vez, saquemos ese animalito de ahí de una vez y listo, ¿sí? Y no estar con el proceso de radio, de quimios constantes, ¿sí me entiende? Entonces, por eso tomé la determinación. Pero en este caso, todas las personas pensamos diferente, ¿cierto? Y hay que respetarlo. Yo les pido que se asesoren con su médico, que tengan claro lo que van a hacer, ¿sí me entienden? Y que tengan mucha fe en Dios. Vuelvo y le digo, es eso. Muchas gracias, don Alberto. Entonces, don Alberto nos da dos recomendaciones muy grandes y es tener esa fe en Dios,
fortalecerse espiritualmente y también preguntar, ¿cierto? Sí, correcto. Preguntar y ya teniendo la información van a tener más claridad para tomar decisiones y para saber a qué se van a someter entonces. Hay una última pregunta y es de Víctor Ignacio. Dice, don Alberto, muchas gracias por compartir la experiencia. Mi pregunta es, ¿dónde hay dolor cuando se tiene cáncer de próstata? Eso es lo más difícil de todo, que yo no tuve dolores, ningún dolor, yo no tuve, es que yo, o sea, fui asintomático, correcto, porque mucha gente dice que hay dolor al orinar, que hay dolores al tener relaciones, ¿sí me entiende? No, eso, eh, una pregunta que es muy importante, pues, o sea, una pregunta que le hice al médico, fui muy inquieto en todas las cosas, yo le digo, bueno, doctor, ¿y por qué yo tengo cáncer de próstata? Pues, y me dice, ¿usted fuma? Y yo nunca he fumado. Ah, bueno. Yo operé a su papá estos días y dice el raspado, su papá no tiene cáncer, o sea que usted no tenía por qué tener cáncer. ¿Usted ha sido por ahí como muy necesito por ahí con las niñas o qué? No, doctor, he sido más bien sano. Entonces me decía, le tocó y listo, ¿cierto? Entonces todas esas cosas, según entiendo, si uno tiene, o sea, se decía, usted sabe que en esto hay muchos mitos, en muchas cosas de lo del cáncer. Vuelvo y le digo, yo me documenté y me he documentado mucho a este respecto. Se decía que el cáncer de próstata daba porque uno no tenía muchas relaciones sexuales, que entonces los espermas se quedaban ahí en la próstata y que entonces se iban ahí quedando, bueno. O que si tenía mucho cáncer y que si tenía muchas relaciones, que resulta acontece que si no tenía, que si es un motivo, sí creo que es muy fuerte ese. Cuando uno tiene muchas relaciones, que el médico lo va a corroborar ahora o no, cuando uno tiene muchas relaciones con diferentes mujeres sin cuidarse, las damas son muy dadas a tener infecciones vaginales, que eso es normal. Y que la próstata recogía todas esas infecciones. Y iba, o sea, es que la próstata, aparte de que es el sello para tener la familia, es un receptor de muchas cosas en el aspecto sexual. Eso fue lo que me contaron en su momento. Bueno, muchísimas gracias, don Alberto. Estuvo muy completa su intervención. Yo creo que sirve de mucho para hacernos una idea de lo que son los factores de riesgo, de lo que son los métodos diagnósticos, el tratamiento y toda la parte de la prevención de este cáncer para estar pues como muy alertas como comunidad. De, Em, de todas sí. maneras, no, estoy atento. eh, O sea, a cualquier inquietud que tengan, cualquier evento en que vea sea virtual o sea presencial que les pueda servir, con mucho gusto, porque en realidad Dios que le dio una oportunidad de vida a uno, seguro que yo también necesito mucha ayuda en otros aspectos, eh, pero yo llamo a los hombres, pues, en fin, a tener muy en cuenta ese examen, ese examen, seguro que es de mucha ayuda para nosotros, porque uno se documenta. Yo me he documentado de todo lo que puede pasar con una persona que deja avanzar el cáncer de próstata. Las secuencias son algo difíciles y vuelvo y repito, Dios y la ciencia ha avanzado mucho. Pongamos en esas manos y ya. Muchas gracias, don Alberto, de mi parte y también de parte del público. Hay varios agradecimientos acá en el chat. Ah, bueno, de todas maneras, ahí estoy atento a cualquier eventualidad. Y es con mucho gusto. Y gracias a ustedes que me dan también la oportunidad de uno desahogarse, de hablar, de compartir, que es lo más importante. Así es. Muchísimas gracias a don Jesús, Alberto, igualmente a la profesora Diana Milena Cano por compartir esta experiencia con todos nosotros. Un abrazo desde la distancia. Muchísimas gracias. Gracias, hasta otra oportunidad y que estén muy bien. Chao. Igualmente. Chao. A continuación, los invitamos a escuchar la conferencia Rol del Profesional de Enfermería
en la detención temprana del cáncer de próstata. Esta está a cargo de María Alejandra Barbosa Céspedes. Ella es enfermera de la Universidad Surcolombiana, especialista en gerencia de auditoría de calidad en salud de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, magíster en enfermería en cuidados paliativos de la Universidad del Bosque y docente del programa de enfermería de la Universidad Surcolombiana de Neiva. Profesora María Alejandra, bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Tiene toda nuestra atención. Profe, tienes el micrófono apagado. Ay, ya. Muy buenos días. Gracias. Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por este espacio, por esta invitación, que realmente, pues, estamos todos en este proceso de aprender y pienso que Don Jesús nos da un testimonio maravilloso del cual, más que yo exponer aquí un tema, aprendí muchísimo de él, de su testimonio, de su experiencia, y eso es algo realmente muy valioso, y me parece magnífico que se den este tipo de espacios para poder interactuar y poder contar todas estas experiencias. Muchísimas gracias. Entonces vamos a dar inicio a hablar un poco acerca de la detección temprana y el tratamiento oportuno del cáncer de próstata. Es muy importante hoy, pues como el Día Mundial del Cáncer de Próstata, tener en cuenta que es el cáncer más común en los hombres en nuestro país, y la muerte por este tipo de cáncer, el número de muertes por este tipo de cáncer ha venido en aumento durante los últimos años. Muy bien lo decía don Jesús, hay unos factores de riesgo, ¿sí?, para desarrollar el cáncer de próstata, el cual se origina cuando hay unas células que comienzan a crecer fuera de control, ¿cierto? Y hay unos factores de riesgo, como por ejemplo la edad. Entonces, la probabilidad de que una persona, de un hombre, tenga cáncer de próstata aumenta rápidamente después de los 50 años. La raza también es un factor de riesgo, ocurre con más frecuencia en los hombres de raza negra. Antecedentes familiares, esto tiene un componente, un factor hereditario, un factor genético. También cuando hay parientes de primer grado, padre o hermano, con un diagnóstico de cáncer de próstata, y más cuando ese diagnóstico ha sido antes de los 50 años. Otros factores como el sobrepeso y la obesidad, ¿cierto? El sobrepeso y la obesidad hace que el cáncer sea más agresivo y haya un crecimiento más rápido del cáncer. Los estilos de vida, que no solamente para cáncer de próstata, sino para muchos otros tipos de cáncer y para muchos otros tipos de enfermedades, todos los hábitos de la alimentación, la práctica de la actividad física. Entonces, los estilos de vida es algo también muy importante tener en cuenta. Problemas como inflamación de la próstata, el tabaquismo, infecciones de transmisión sexual. No es que sea pues como la causa o el origen del cáncer, pero sí son factores de riesgo. Entonces, son factores que pueden aumentar el riesgo o la probabilidad de que se pueda desarrollar este cáncer. Pero también, muy bien lo decía don Jesús, puede que haya personas que definitivamente no tengan un factor de riesgo, pero por un motivo desconocido desarrollan la enfermedad. Sin embargo, la edad sí es un factor supremamente importante, y ya vamos a ver en la siguiente presentación que definitivamente los hombres deben realizarse estas pruebas y a desarrollar unas actividades de prevención. Entonces, aquí nos dan unos consejos para prevenir el cáncer de próstata. Primero, hacer ejercicio para mantener un organismo saludable, cuidar la dieta, que les mencionaba hace un momento, los hábitos de la alimentación, practicar actividad física regular y evitar el consumo de tabaco, de alcohol y de otras sustancias que son perjudiciales para la salud en exceso también.
Las pruebas de detección temprana son muy importantes, como su nombre lo dice, prueba de detección temprana. Si yo me doy cuenta a tiempo, tempranamente, que hay algo mal por allí, que está aumentado el nivel o que está aumentado el tamaño, ¿cierto? En la medida en que nos demos cuenta a tiempo, pues lo vamos a poder intervenir, lo vamos a poder tratar, lo vamos a poder manejar. Bien, muy bien lo decía don Jesús, con todos los avances de la ciencia, con los médicos especialistas que están ahí para ayudarnos en todas estas situaciones, pero lo más importante es que los hombres tengan esa conciencia y sepan que deben realizarse la detección temprana. Las pruebas es un compromiso, es un llamado a tener ese compromiso. ¿Con quién es el compromiso? ¿Será que ese compromiso es con la esposa? ¿Será que el compromiso es con los hijos? ¿Será que el compromiso es con la sociedad? Realmente ese compromiso y ese llamado a tener esa conciencia es con ustedes mismos, ¿sí? Es con ustedes mismos. Y quiero traer a colación, pues, como, digamos que por el tema de la edad, ¿no? Que bueno, después de los 50 años y los hombres cuando cumplen 40 dicen, uy, ya me llegaron los 40, entonces ya me empiezan a doler las rodillas, ya me empiezan a caerse el pelo, bueno, muchas cosas que están asociadas a que tengamos en cuenta que la vida pues es un ciclo y atravesamos muchas etapas, desde que nacemos, crecemos, somos niños, somos adolescentes, somos jóvenes, somos adultos, tenemos proyectos de vida, bueno, todos esos procesos hasta que llegamos todos indiscutiblemente e inevitablemente a la vejez. Y esa vejez no solamente física, sino que nuestro organismo, pues ya con el paso de los años, ya los órganos no empiezan a funcionar de la misma manera. Cuando estamos jóvenes creemos que el cuerpo resiste y aguanta todo y creemos que vamos a estar bien toda la vida. Resulta que es un proceso completamente natural y completamente esperado, porque todos vamos por ese caminito, ¿cierto? Y en ese caminito y en esas etapas de la vida pasamos por muchas situaciones que pueden ser incómodas, donde vamos a sentir ese pudor, donde la autoestima se puede ver comprometida. En el caso de las mujeres, por ejemplo, cuando nos llega la menstruación por primera vez, es un evento de la vida, es complejo desde el punto de vista físico, psicológico, espiritual, ¿sí? Por ejemplo, nosotras las mujeres también debemos y tenemos un compromiso de realizarnos la citología, que es un examen realmente no es doloroso, pero sí es bastante incómodo porque pues dentro del pudor, el hecho de exponer nuestros órganos genitales a otra persona que no conozco, pero que sé que es un profesional, un personal de salud capacitado, ¿cierto? Son esos momentos incómodos, pero que esa incomodidad va a ser superada por el beneficio que yo voy a tener al realizarme esa prueba, ¿cierto? ¿Qué me dicen del parto vaginal, donde todo el equipo está viéndote ahí, pues, sí, tus genitales, hay mujeres que de tanto pujar inclusive se hacen popó, ¿sí? Entonces son esas situaciones que, como les digo, son incómodas, que nos afectan de pronto psicológicamente, pero que hacen parte de la vida misma. La lactancia materna, por ejemplo, y en el caso de los hombres también. Entonces, igual, todo ese proceso de todas estas etapas de vida que vivimos, ¿qué situaciones incómodas pasan los hombres? A ver, por ejemplo, que le digan que no era una propuesta de matrimonio. Mentiras, es broma. Problemas de disfunciones sexuales, ¿cierto? Porque con el tema de los hombres hay pues como un aspecto allí, como la parte de la construcción social, todavía hay muchas corrientes de machismo, ¿cierto? Entonces, para el hombre su órgano genital pues es
una de las cosas más importantes, ¿cierto? Entonces, cuando hay esos problemas o dificultades a nivel sexual, pues eso se va a ver también muy afectado. Su autoestima, su masculinidad, ¿cierto? A algunos hombres les afecta muchísimo, por ejemplo, la caída del cabello, ¿cierto? Y pues vengo aquí con todo este preámbulo para tocar el tema pues de estas pruebas de detección temprana que resultan ser muy incómodas tanto para los hombres como para las mujeres. En el caso de nosotras, pues la citología, ¿sí? En donde tenemos que exponer nuestros órganos genitales para que puedan tomar esa muestra. Lo mismo pasa entonces en los hombres con el tacto rectal, ¿cierto? Pero el llamado y el mensaje que les quiero dejar con esto es que el beneficio de realizar esa prueba es mucho más grande que la pena o la incomodidad que yo pueda sentir en ese momento. ¿Listo? Entonces, importante que todos tengamos esa conciencia, que todos adquiramos, que todos tengamos ese compromiso. Y ese compromiso es conmigo mismo, ¿sí? Ese compromiso es mío porque es mi salud, es mi cuerpo y es la forma en la cual yo voy a prevenir una enfermedad o la voy a detectar a tiempo para poder llevar un proceso exitoso como en el caso de Don Jesús. ¿Listo? ¿Qué factores influyen para que, bueno, ay, esas pruebas, entonces el temor, la incertidumbre, muchos tabús y muchos mitos que hay en la sociedad en torno a estas pruebas, que es que le va a quedar gustando, que es que, bueno, miles de cosas que realmente están asociadas también con el desconocimiento, ¿cierto? La vergüenza, por supuesto, que uno pueda sentir en ese momento de la prueba. Muchas veces, y esto pasa no solo en este tema, sino en muchos aspectos, y es que buscamos un servicio de salud solamente cuando nos sentimos enfermos, ¿sí? Entonces me duele la cabeza o tengo mal de estómago, o bueno, diferentes síntomas, pero ojo porque cuando ya el cuerpo manifiesta un síntoma, un dolor, una punzada, un desmayo, bueno, cuando ya aparecen los síntomas, pues como su nombre lo dice, son signos o síntomas de la enfermedad. Entonces es probable que ya la enfermedad esté presente. Entonces por eso no debemos esperar a que ya uno cuando se sienta enfermo, pues va a llegar al médico porque pues se puede llegar a encontrar con una enfermedad que se pudo haber detectado y tratado a tiempo. He escuchado también personas decir que no quiero saber qué tengo, porque el que busca encuentra. Eso es un mito, ¿sí? Entonces, existe ese mito o esa creencia que las personas, no, a mí no me gusta ir al médico porque fijo me encuentran algo y de algo me tendré que morir, ¿sí? Pero pues no es así. Ya cuando se enfrenta uno a un diagnóstico de enfermedad, ya uno podría llegar a pensar, ay, si yo me hubiera dado cuenta a tiempo, hubiéramos podido hacer otra cosa, ¿cierto? También puede pasar, no me queda tiempo para esas cosas. Entonces, hoy en día, con tantos trabajos, con tantas ocupaciones, uno no le saca el tiempo, ¿sí? A esas cosas que son supremamente importantes, que son de mi salud, de mi autocuidado. O simplemente yo me siento bien, yo me veo bien, no tengo nada, entonces no veo necesario por qué hacerme eso. ¿Listo? Pongo esta imagen aquí, la encontré por internet, no sé de dónde es la frase, pero la quiero poner aquí, me parece importante. La fuerza del hombre está en el coraje de cuidarse. Entonces, el cuerpo es nuestro templo, donde habita nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra persona. Entonces, tenemos esa responsabilidad y ese compromiso de cuidarnos. La detección temprana hace la diferencia. ¿Sí? Entonces, si me doy cuenta a tiempo que algo en mi cuerpo anda mal, lo puedo tratar a tiempo, es un tratamiento oportuno, por eso se llama detección temprana, porque de manera temprana me voy a dar cuenta que tengo, ¿sí? Y si me doy cuenta temprano, lo voy a tratar también oportunamente, me realizo los tratamientos que deba realizar
y de esta manera poder llevar ese proceso de una mejor manera, acompañado y con el apoyo de sus familiares, del equipo de salud, ¿sí? Y bueno, con esto finalizamos. Importante, insisto, las dos pruebas que don Jesús ya nos las mencionó, que es la prueba de sangre. Perdón, me devuelvo un momentito. La prueba de sangre, que no es nada del otro mundo, simplemente te pinchan la venita y te sacan la muestra de sangre y ya, eso se va al laboratorio y ya. Y la del tacto rectal, que pues es la incómoda, la que realmente no nos gusta, pero que realmente es necesaria hacerla. Y ya el doctor Maicos en la siguiente presentación nos va a explicar, bueno, cómo ya es el proceso del diagnóstico y tratamiento específicamente de la patología, qué pasa si el examen de sangre sale alto, qué pasa con el examen, con el tacto rectal. Ya él nos va a profundizar más en este tema. Pero ya para finalizar, el mensaje que les quiero dejar con esta presentación es que es una responsabilidad con uno mismo realizar estas pruebas de detección temprana, y ya con el testimonio de don Jesús espero que quedemos muy motivados y muy animados en poder hacer estas pruebas muy juiciositas para el beneficio de uno mismo y obviamente para el beneficio de la familia, porque uno no quiere enfermarse ni la familia quiere que uno se enferme, ¿cierto? Entonces, muchas gracias a don Jesús nuevamente por su testimonio y por este espacio tan maravilloso para poder compartir. Muchas gracias. María Alejandra, a ti muchísimas gracias por tu tiempo, por esta excelente conferencia que nos invita entonces a la detención temprana. Hay una pregunta que tenemos en el chat. ¿El tacto rectal lo debe solicitar uno o está dentro de los protocolos? Sí, el tacto rectal está como una medida de prevención. Entonces, regularmente hay que hacerse chequeos médicos regulares y ya los hombres saben que de los 40 en adelante hay que hacer esos chequeos, y dentro de esos chequeos está el tacto rectal. Eso hace parte de las actividades de promoción y prevención en las instituciones, que ahora se llama promoción y mantenimiento de la salud. Entonces, si en una consulta médica general o dentro de esas actividades de promoción y mantenimiento de la salud, se realizan estas pruebas. Nos dicen que los hombres, pregunta, ¿qué nos dice a los hombres jóvenes, menores de 40 años? Bueno, esa es una gran pregunta. En la diapositiva de los factores de riesgo les decía yo, hay unos factores de riesgo que son modificables y hay unos factores de riesgo que no son modificables. Los no modificables, pues es la edad. Yo la edad no me la puedo cambiar. Los no modificables son mis antecedentes familiares, porque es lo que uno hereda, ¿cierto? Si a uno no le gusta, es la herencia que uno me trae. Pero hay unos factores de riesgo modificables, como son los estilos de vida, la alimentación, practicar la actividad física, mantener un peso adecuado para la talla, ¿cierto? Porque el sobrepeso y la obesidad pues es un factor de riesgo no solamente para el cáncer de próstata, sino para muchas otras patologías. Entonces, el llamado a los hombres jóvenes menores de 40 años es el autocuidado en todos los aspectos, en la alimentación, en la práctica de la actividad física, el llamado a no consumir tabaco realmente. No, el tabaquismo también es un factor de riesgo para muchas otras enfermedades. El consumo de alcohol en cantidad moderada, por allá algún evento, alguna cosita, pero esas sustancias son nocivas para nuestro organismo. No consumir sustancias psicoactivas. Importante que mantengamos una sexualidad sana, eso es muy importante también, además de como medida de prevención para el cáncer de próstata, para muchas otras también enfermedades, tener una sexualidad sana, utilizar medidas de protección. Bien, entonces todas esas son actividades de autocuidado que deben realizar. Bueno, y finalmente
Hay una en el chat. Buenas para todos. Fui urólogo hace 8 años en un hospital, tengo 58 años. Por petición de mi esposa, el médico me pidió que para hacer el tacto rectal debía hacerme examen completo de sangre, serología, lípidos, glicemia, ecografía de la próstata, TAC, antígeno prostático. Pregunta, si eso es cierto, yo no me hice esos exámenes, desde esa vez no volví a ningún urólogo. ¿Qué le podemos recomendar a don Yesid? Bueno, don Yesid, me dices que fuiste al urólogo hace 8 años por petición de la esposa y le pidió que se hiciera el tacto rectal y otros exámenes adicionales, ¿cierto? No te los hiciste y desde esa vez nunca volviste. Es importante que el urólogo es un médico especialista en esa área y cuando ellos solicitan este tipo de exámenes, pues es porque ellos tienen unos criterios por los cuales los solicitan y eso nos permite pues encontrar si hay alguna alteración, si hay algo a lo cual se deba intervenir. Entonces sí me parece importante, don Yesid, retomar el tema. Ya su merced hoy día tiene 58 años, entonces hay que retomar ese proceso, hay que consultar nuevamente con el especialista y hacer los exámenes que él le solicite y de esta manera poder establecer cómo se encuentra usted de salud en esos aspectos y si hay algo por ahí alterado, poder intervenir a tiempo. Hay otra pregunta. Si me realizo el antígeno prostático y sale muy bien, muy de buena calidad, ¿es necesario realizarme el tacto rectal? Sí es necesario realizar las dos pruebas, ¿sí? Porque ya el doctor Michael nos va a explicar más adelante, aquí en la siguiente presentación. Puede pasar que el examen de sangre esté bien, pero al momento de hacer el tacto de la próstata se encuentre algo. O al contrario, puede que la próstata al hacer el tacto se encuentre bien, pero el antígeno está aumentado de niveles. Entonces, son dos pruebas que se deben realizar y ya el doctor nos va a explicar más a fondo los detalles. Listo. Y finalmente, ¿cuántos días se recomienda suspender el ciclismo para tomarse el PSA? Si no estoy mal, son 3 días, pero sí me gustaría que el doctor Maicos nos complementara la respuesta, porque sí tengo entendido que pues la práctica del ciclismo, por la presión que se hace con el sillín, puede llegar a alterar un poquito los valores, entonces ya el doctor nos complemente la respuesta. Perfecto, profesora María Alejandra. Reiteramos el agradecimiento por acompañarnos en este espacio. Un abrazo desde la Universidad de Antioquia y la esperamos pronto en cualquiera de nuestros eventos. Un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, a todos los participantes del evento, a los organizadores. También les envío un caluroso abrazo desde Neiva, Huila, y muchas gracias por este espacio maravilloso en donde siento que aprendí muchísimo de don Jesús y de todas las preguntas que nos hacen, y eso es un proceso de aprendizaje para todos. Muchas gracias y les deseo un excelente día y un excelente fin de semana. Igualmente, profesora María Alejandra. Hasta pronto. A continuación, tendremos la última conferencia de nuestra jornada, titulada Situación actual del cáncer de próstata en Colombia, fisiopatología y tratamiento. Esta está a cargo del doctor Maicos Leandro Zapata Muñoz. Él es médico de la Universidad de Antioquia, oncólogo clínico, actualmente trabaja en el Hospital Universitario San Vicente Fundación y es docente del Departamento de Medicina Interna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Doctor Maicos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada y tiene toda nuestra atención. Bienvenido. Bueno, primero gracias por invitarme, siempre a la orden cada que necesiten de mi presencia en el departamento. Espero que responder muchas preguntas que ocurrieron desde las presentaciones iniciales y ser muy claro con lo que les voy a mostrar.
Bueno, cáncer de próstata, según datos más o menos recientes, es la tercera causa de mortalidad por cáncer, ¿de acuerdo? Es porque es un cáncer muy frecuente, listo, y al ser un cáncer muy frecuente, puede explicar gran parte de la mortalidad. Si lo comparamos con otros lugares del mundo, donde el principal, o sea, qué tan avanzado se diagnostica el cáncer de próstata en el resto del mundo, en realidad, la mayoría de los tumores de próstata, sobre todo en datos de Estados Unidos, es alrededor del 85% en etapa temprana. O sea, en el 85% de los casos, en los países desarrollados, se detecta en etapas donde se puede intentar curar la enfermedad. Es más, esta línea cafecita que ven ustedes acá es la disminución progresiva de la mortalidad por cáncer de próstata que ha ocurrido, en este caso en Estados Unidos, luego de los años 90, principalmente desde la introducción de la detección temprana. Y hay una cosa muy importante que les voy a contar enseguida, es que no es necesariamente que la mortalidad se haya disminuido por el uso del antígeno de próstata, sino que el sistema de salud se ha organizado de una manera tan adecuada que los pacientes con sospecha de cáncer de próstata se les está atendiendo de manera oportuna. En nuestro país, ¿cómo se comporta el cáncer de próstata? Pues estos son datos de la cuenta de alto costo de hace aproximadamente ya para 3 años, donde antes de los 40 años es un tumor exageradamente raro, es muy raro. Ahí contesto una pregunta que se hizo en el chat y no se hace detección temprana antes de los 40 años, dado que es algo muy raro. Y la mayoría de la población que presenta cáncer de próstata en Colombia está entre los 50 y 85 años alrededor. O sea, el grueso de la población con cáncer de próstata es más o menos lo que se presenta en el mundo. Y cuando miramos por regiones, entre más oscuro ustedes vean el mapa, quiere decir que son las zonas donde más cáncer de próstata hay, la zona andina. Aquí vale la pena aclarar algo y es que Colombia es un país con mucho subregistro en muchas enfermedades. En el caso del cáncer, pues ya la gente, hay mejores sistemas de información para poder captar qué pacientes tienen cáncer o no, pero ahí puede estar explicado porque hay zonas donde hay tan baja incidencia de cáncer, pero principalmente por zonas altamente pobladas, entre otros, el área andina y Antioquia está dentro, por ejemplo, con alta incidencia de cáncer. Y si miramos por edades... Doctor Maicos, perdón, no vemos las diapositivas, no están pasando. Me lo han dicho. Muy bien. Ahora sí, doctor, lo estamos viendo. Ahí sí la ven, pero entonces cuando pongo la pantalla completa, ahí no la ven. Ahí. Sí, como la tienen como en un modo no completo, le tocaría pasarlas una por una desde la parte izquierda. De pronto, si Así está bien. Sí, señor. Entonces iba por acá, donde en Colombia la frecuencia mayor se presenta sobre todo en el área andina, listo. Y cuando miramos qué tan avanzado estamos diagnosticando el cáncer de próstata en Colombia, pues recuerden, en el mundo les dije que el 85% se detectan en etapas tempranas, ¿cierto? Y en Colombia, ¿cómo es ese porcentaje en etapas tempranas? Pues miren, el régimen contributivo, si sumamos estas dos columnas, alrededor del 30-40% en etapas tempranas. O sea, la mayoría de los pacientes se puede detectar en enfermedades avanzadas o sin datos. Y en el régimen subsidiado, en etapas tempranas, solamente alrededor del 30%. O sea, nosotros nos estamos comportando mal en comparación con otras partes del mundo. ¿Y a qué se debe esto? Y sobre todo, esto es un mensaje muy importante para el personal de enfermería, que vaya a montar, que vaya a diseñar un programa de detección temprana para cáncer, porque esto, digamos, aplica no solamente para cáncer de próstata, sino para todos los tipos de tumores. Y es que la detección temprana no es solamente hacer el antígeno y hacer un tacto rectal. No, eso no es la detección temprana. La detección temprana es todo lo que se deriva. Y permítame poner un ejemplo. Digamos que me gano yo con que toda mi población de viejitos se hagan el antígeno y se haga el tacto rectal, y digamos si me sale alguno de ellos alterado, el paciente es visto por el urólogo en 10 meses. No me gano nada, o sea, no estoy haciendo ninguna detección temprana. Pero
si ese paciente es visto en los próximos meses, en las próximas 2 semanas, 3 semanas, pues ahí en realidad sí estoy haciendo una detección temprana. O sea, si hago un antígeno y un tacto rectal, es porque si me sale malo, el paciente va a recibir una atención oportuna. Y mire que el paciente nos lo refería al principio, que él llegó hasta tener que llegar a medidas legales para poder acceder a un tratamiento oportuno. O sea, primero diseñemos que el paciente que sale con algo alterado lo van a atender rápido. Y una vez sepamos que lo van a atender rápido, ahí sí empecemos a hacer de manera sistemática antígenos y tacto rectal. ¿De acuerdo? Antes de mirar cómo lo voy a diagnosticar, entonces también me tengo que hacer varias preguntas. ¿Cómo hago para que los pacientes en realidad se genere una adherencia a la detección temprana? Porque nada me gano como la pregunta que hacía el paciente ahora, que hace 8 años lo vio el urólogo y desde entonces no lo ha visto nadie. O sea, un antígeno y un tacto rectal no sirve para nada. Lo que sirve es hacerlo de manera repetida, ¿cierto? Porque si lo hago repetido es cuando tiene fortaleza este método. Si a mí una vez me salió bueno y no me lo vuelvo a repetir, pues en cualquier momento se me puede desarrollar el tumor que no se haya detectado por el examen inicial. O sea, la fortaleza de los programas de detección temprana no solamente es la remisión oportuna, como se lo acabo de decir, y 2, que la adherencia al programa, ¿cierto? Que el paciente se acuda a las citas que debe estar acudiendo para hacerse la detección temprana. No sirve una cita cada 8 años, por ejemplo. ¿Qué tan rápido puedo realizar el procedimiento, como les decía? ¿Qué tan rápido con un antígeno o un tacto alterado el paciente es visto por el especialista? Y tenemos que mirar muy bien si el paciente se va a beneficiar. O sea, a mí me ha llegado a la consulta pacientes de 92 años, oxígeno requiriente, con Alzheimer, postrado en cama, ¿cierto? O sea, a ese paciente en realidad sí se va a beneficiar de realizarle un antígeno y un tacto rectal que, digamos, diagnostica un cáncer de próstata y después someterse a los tratamientos que nos explicaba el paciente ahora, pues probablemente no. Entonces, aquí necesitamos que mucho empoderamiento del área asistencial, en este caso de los programas de promoción y prevención o mantenimiento de la salud, poder seleccionar los pacientes que más se vayan a beneficiar de este tratamiento. Bueno, otra pregunta que voy a resolver en este momento, y es, ¿el cáncer de próstata da síntomas? Pues la mayoría de los cánceres de próstata en etapa temprana no dan síntomas. O sea, si hay síntomas, habitualmente estamos hablando de enfermedades más avanzadas. Más o menos para que ustedes se ubiquen dónde queda la próstata, queda bajo la vejiga, para poderlo ejemplificar y se lo imaginen, es como una manzana que rodea la parte por donde sale la orina, ¿cierto? Eso se llama la uretra prostática. La parte por donde sale la orina, volviendo a la analogía con la manzana, es como el lugar central donde están las semillas. O sea, la próstata rodea la parte por donde sale la orina. ¿Listo? Y el cáncer de próstata principalmente se origina en las capas periféricas de la próstata. Por lo tanto, el cáncer de próstata no da habitualmente síntomas urinarios. Lo que pasa es que aquí hay una cosa muy importante, y es que todos los hombres, conforme vamos avanzando en nuestra edad, no solamente tenemos riesgo de cáncer de próstata, sino también de una condición benigna que se llama un crecimiento benigno de la próstata, o sea, una hiperplasia prostática benigna. Y esa hiperplasia se ocurre hacia la región interior de la uretra, que fue lo que le hicieron al papá del paciente. O sea, el papá del paciente no tenía cáncer, tenía un crecimiento benigno de la próstata hacia la parte por donde pasa la orina. Listo. El cáncer de próstata, al originarse en las capas más externas de la manzana en este caso, para ejemplificarlo, no da ese tipo de síntomas, y por eso, como ven acá, se puede detectar algunos cambios por el tacto rectal. Por eso no es hacer el antígeno, es hacer el antígeno y el tacto. No sirve uno o el otro. O sea, si yo hago un tacto sin antígeno, no sirve tanto, y si hago un antígeno sin tacto, pues tampoco sirve. Aquí una cosa muy importante es entender qué es el cuento del antígeno, porque no han escuchado mucho hablar de ese término, y al fin y al cabo, ¿qué significa? Entonces, el antígeno es una sustancia que se libera a la sangre de manera normal por el tejido prostático. O sea, ¿la próstata normal libera antígeno? La respuesta es sí, obviamente en unos rangos que llamamos nosotros de normalidad. Si uno no tiene próstata, pues no eleva el antígeno, que es lo que le pasaba al paciente después de operado. O sea, si después de operado
se eleva el antígeno, es más fácil pensar que hay alguna metástasis o alguna recurrencia, y por eso el paciente luego de la cirugía quedó con el antígeno en 0. ¿Listo? O sea, si se eleva por tejido normal, la respuesta es sí. ¿Listo? Entre más grande la próstata, más antígeno se puede liberar. Entonces, por eso es tan importante el tacto y la evaluación por el urólogo, y es porque ellos pueden determinar, vea, es que el antígeno suyo, que está alrededor de 4, por poner un ejemplo, se explica porque tienes una próstata de manera benigna muy grande. Es más, hay otras condiciones como las infecciones urinarias que pueden elevar el antígeno, los pacientes que tienen sonda vesical se pueden elevar el antígeno, el trauma repetido, pueden elevar el antígeno de manera leve. ¿Listo? Entonces, ahí es muy importante que a veces los urólogos o los médicos solicitan antígenos de control para poder mirar si efectivamente se elevó el antígeno fue por una infección urinaria. O sea, la obligación de nosotros como médicos es, oiga, una vez descartemos cualquier elevación benigna del antígeno, y si sigue el antígeno elevado, pues miremos que no sea algo maligno, que más o menos fue el enfoque que le hicieron al paciente. Y siempre asociado a tacto rectal. ¿Listo? Entonces, un antígeno siempre va de la mano con la realización de un tacto rectal. Y si hay síntomas, ¿qué síntomas se pueden esperar? Vuelvo y le repito. Habitualmente los síntomas del cáncer de próstata nos está hablando de una enfermedad más avanzada o la coexistencia de un crecimiento benigno de la próstata, ¿cierto? O sea, entonces, si hay un crecimiento benigno, entonces, ¿qué síntomas da? O sea, si tenemos un crecimiento maligno que se llama el cáncer, pero a la vez un crecimiento benigno que se llama la hiperplasia prostática, ¿qué síntomas da? Pues que pérdida la calidad del chorro al orinar, que se orinan en la noche con incontinencia, o que tienen que pararse en la noche a orinar varias veces, que orinan y quedan con ganas de orinar. Eso habla más de una hiperplasia prostática, que obviamente debe requerir una evaluación y de manera frecuente a veces encontramos cáncer de próstata asociado. Y los otros síntomas ya nos hablan de enfermedad avanzada, sobre todo los dolores óseos generalizados. O sea, un hombre con dolores óseos generalizados, con debilidad muscular. Esta es una foto de una camografía ósea y todo lo que usted ven en negro son metástasis por cáncer de próstata. Entonces, esos dolores son explicados ya por enfermedad avanzada. Por lo tanto, la invitación es no esperen a que esté avanzada la enfermedad para consultar, porque si esperan a que tenga dolores óseos, pues ya es muy tarde. Y dado que la mayoría de los cánceres de próstata no dan síntomas, es mejor consultar para hacer una detección temprana y no esperar a que se riegue la enfermedad. Pues factores de riesgo no voy a hablar mucho porque ya la jefe lo habló. Simplemente explicarles que el principal factor de riesgo es la edad. Es un factor de riesgo no modificable. Y entre más viejitos seamos, mayor probabilidad de tener cáncer de próstata. Como ya la gente está viviendo más tiempo, porque ya manejamos muy bien la enfermedad cardiovascular, entre otros, entonces ya estamos llegando a edades más avanzadas y más o menos luego de los 70 años, 1 de cada 12 personas, va a tener cáncer de próstata en algún grado, y es muy raro, por ejemplo, antes de los 40 años, casi 1 en más de 1 millón o 10 millones de habitantes. O sea, es muy raro antes de los 40 y nos vamos a enfocar sobre todo en estas poblaciones de alto riesgo. Aparte del envejecimiento, ¿qué otros factores de riesgo hay? Ya la jefe, no voy a repetir lo que ya nos dijo la jefe, pero el antecedente familiar es importante. Si tengo un padre con cáncer de próstata, es mayor riesgo. Si tengo hermanos con cáncer de próstata, si tengo padres y hermanos con cáncer de próstata, y si tengo tíos con cáncer de próstata. O sea, esos son como los antecedentes más importantes. Entre más miembros de mi familia tengan cáncer de próstata, mayor riesgo voy a tener yo. Personas de raza negra tienen una tendencia a tener sobre todo cáncer de próstata más agresivos. El tabaquismo es una sustancia que se debería prohibir. ¿En qué sentido? No prohibir de forma punitiva, sino una prohibición social. Es decir, nosotros debemos ser completamente intolerantes con el uso del tabaco. O sea, si están consiguiendo novio, alguna de ustedes, y el novio fuma, déjalo ir, búscate otro que no fume, porque eso debería ser suficiente para no aceptar socialmente a alguien. El tabaquismo debería ser socialmente inaceptable, porque no solamente producir cáncer de próstata, obviamente el riesgo es menor que otros tipos de tumores como cáncer de pulmón o cáncer de cavidad oral. Entonces, tabaquismo, debemos tener la misma intolerancia como tenemos, por ejemplo, con el consumo de sustancias como la marihuana, cocaína, entre otros. Es decir, no aceptarlos en nuestra casa. Si usted va a fumar, mejor no venga. Listo. La obesidad también debemos ser un poco más agresivos en cuanto no hay gordo alimentado.
local, eso se define en etapas tempranas. Nosotros miramos qué tanto riesgo tiene el paciente de tener, por ejemplo, una enfermedad más avanzada y es mejor operarlos o no. O sea, esa discusión a veces la tenemos en conjunto con el paciente. Y hay otros tratamientos que son los tratamientos sistémicos. Digamos, habitualmente no se usa quimioterapia en cáncer de próstata, la usamos sobre todo en enfermedad metastásica en algunos subgrupos. ¿Por qué? Porque el cáncer de próstata es un tumor que depende de las hormonas. Entonces, la mayoría del tratamiento que administramos es tratamiento hormonal, intentando disminuir o bloquear la función de los testículos. Y esta disminución de la función la podemos hacer de manera temporal o de manera permanente. O sea, podemos desde sacarle los testículos al paciente, hacer una cosa que llamamos la mastectomía en enfermedad avanzada, o dar sustancias, poner medicamentos para que los testículos dejen de funcionar temporalmente cuando no estamos hablando de enfermedad metastásica. O sea, tenemos muchas formas de tratamiento y habitualmente no es la quimioterapia que probablemente ustedes están acostumbrados a escuchar. Bueno, eso es lo que le tenía de tratamiento y epidemiología. Pues perdón por la parte inicial de las diapositivas. No sé si hay preguntas y si quedó todo claro. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias a usted por acompañarnos. Carlos, no me deja iniciar la cámara. ¿Me puedes ayudar, por favor? No sé. ¿Qué tan asociado, doctor, está el ciclismo con el cáncer de próstata? No, hay varios metaanálisis y en realidad no está asociado al cáncer de próstata per se. O sea, los datos son muy confusos. Lo que sí se ha visto es que pueden haber elevaciones leves de la PSA y yo ya les explicaba que no necesariamente es el antígeno se eleva por cuestiones malignas. Pueden haber elevaciones pequeñas de la PSA, pero no necesariamente asociado a cáncer. Entonces, el ciclismo como factor de riesgo principal para cáncer de próstata, no está asociado. Listo, no sé si puede haber cáncer de próstata con un antígeno de 5.93 y una próstata pequeña en el examen rectal. Sí puede haber, depende de la edad, ¿cierto? Recuerden que entre más viejitos seamos, la próstata es más grande. Y al ser más grande, obviamente eleva más el antígeno de manera benigna, ¿de acuerdo? Entonces, por eso siempre debe ir de la mano tacto rectal con antígeno. ¿Por qué? Porque si yo tengo una próstata pequeña y no he tenido infecciones urinarias, no me han puesto sondas, lo que ustedes quieran, y dependiendo de la edad del paciente, una próstata pequeña, yo sí puedo llegar a sospechar cáncer de próstata. Entonces, no hay un valor en sí como normal, entre comillas, porque eso depende mucho de la edad y del examen físico. O sea, yo tengo que poner las dos cosas al mismo tiempo. En pacientes jóvenes con próstatas pequeñas, lo que debería tener es antígenos bajitos. Si yo tengo un antígeno alto en una persona joven con una próstata pequeña, si hay que hacerle un seguimiento de estudios adicionales, en este caso 47 años, si debo hacer estudios adicionales para estar seguro con la mayor certeza que efectivamente ese antígeno está elevado por una condición benigna y que no vaya a ser nada maligno. Entonces, la recomendación ante una próstata pequeña con un antígeno levemente elevado en pacientes sin otras motivaciones para elevar el antígeno es que el urólogo nuevamente lo examine y considere hacer estudios adicionales, tanto pues de sangre que se pueden hacer para mirar qué tanto de esa PSA puede ser sugestiva de algo maligno o una imagen. Una imagen. Doc, y la pregunta también que quedó pendiente de la conferencia anterior es sobre cada cuánto debe esperar para hacerse el PSA con el ciclismo. Los estudios que han demostrado elevación de la PSA asociados al ciclismo están hablando de ciclismo de fondo, ¿cierto? O sea, porque montar bicicleta depende de qué es montar bicicleta. Si montar bicicleta es ir a la esquina a comprar las arepas, pues no, ¿cierto? Entonces los estudios que han demostrado que pueden haber pequeñas elevaciones de la PSA
con esta actividad es cuando se recorre más de 160 kilómetros alrededor, ¿cierto? O sea, tiene que ver ciclismo de fondo. Entonces, si usted quiere estar tranquilo para que no tener ningún confusor, si quiere esperar más de 1 o 2 semanas sin montar bicicleta, pues como para tratar de darle todo el rango de tranquilidad. Pero si la montada de bicicleta, pues es una montada que no es de 10 minutos, de 20 minutos, pues se puede hacer sin problema el otro día, ¿no? Entonces depende de qué es montar bicicleta, pero si quieres estar tranquilo, espere 2 semanas. 2 semanas, perfecto. Entonces, ¿por qué tiene más riesgo la población de raza negra? Como, hay ciertas cosas que la raza nos juega una mala jugada, ¿cierto? Así como las mujeres, pues las mujeres no, perdón, como las personas de raza blanca tienen mayor riesgo, por ejemplo, de tener cáncer de piel asociado a la exposición solar, o sea, por la misma constitución física, por una constitución de raza, los pacientes de raza negra tienen mayor tendencia, estos estudios son hechos principalmente en afroamericanos estadounidenses, ¿no? Tienen la tendencia a tener cáncer de próstata más agresivos, ¿de acuerdo? Por eso una constitución de raza, pues eso no va incluido en sus genes. Perfecto. ¿Y qué diferencia hay entre antígeno específico y libre? Exacto. Entonces, al que probablemente es Hernán, sí, el que preguntó antes lo del antígeno en 5.9. Exacto. Esa es una de las medidas que se solicitan para saber cuándo puede ser benigno o no la elevación de la PSA. O sea, hay muchos parámetros, la densidad de la PSA, y una forma de saber cuándo una PSA puede ser asociada a cáncer es solicitar, hacer una relación entre el cáncer de próstata libre y el específico para mirar si esa elevación es más sugestiva de ser maligna o no. Digamos, algo que lo hacemos en laboratorio. Y por último, Doc, orinar sentado sirve para cuidar la próstata. Pues para el cáncer no, o sea, si estamos hablando de cáncer no. Pero, pues aquí me voy a meter en un área que no manejo, porque yo nada más manejo cáncer. Pero, digamos, hay una conducta pues, que es de urólogos, sobre todo para mejorar el funcionamiento del aparato detrusor, o sea, el aparato con el que uno orina. Entonces, es más conveniente orinar sentado. Pero, ojo, como estamos hablando de próstata, estamos hablando de hablar de cáncer de próstata, no, ¿listo? Pero para mejorar el orinar, yo no sé cómo llamarlo, sí parece servir, ¿no? Ok. Doctor, muchísimas gracias por haber acompañado en esta mañana, por su tiempo, por su excelente conferencia, por haber resuelto muchísimas dudas que tenían nuestros participantes. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Chao. Feliz día. Hasta pronto. Así entonces, despidiendo y agradeciendo al doctor Maicos, igualmente a todos los participantes que nos acompañaron en esta productiva jornada donde resolvimos dudas, donde aclaramos muchísimas de nuestros mitos. Muchas gracias. Les dejé en el link para que nos colaboren con una corta, diligenciando una corto formulario de evaluación. Para nosotros es muy importante conocer su percepción, las necesidades también de actualización de conocimientos. Agradecemos nuevamente a todo el equipo de UDA Arroba, a la profesora Sandra de la especialización en cuidado al paciente con cáncer y su familia por hacer posible este evento, igualmente a todo el equipo de trabajo de la oficina de extensión. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que nos puedan acompañar en otras oportunidades. La Universidad de Antioquia siempre está al tanto para resolver sus inquietudes y para cuidarnos, porque Enfermería UDA te cuida, en Enfermería UDA nos cuidamos. Sinceros agradecimientos igualmente a las personas que nos están escribiendo por el chat. Gracias a ustedes por acompañarnos. No olviden entonces diligenciar la encuesta. Feliz día. Hasta pronto.